Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y quizás tan impacientes como yo por contemplar esta luna, ¿no es cierto? Este eclipse lunar que se produce este domingo entre la medianoche del domingo y la 1 de la mañana aproximadamente del día lunes en horario de Chile. Bueno, esto también se va a ver en otros países, también lo podrán ver quizás en Europa no, o lo ven más parcial, no lo ven completo más bien, más que parcial no lo ven completo. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Un eclipse de luna se produce en luna llena, es decir, cuando hay una oposición, astrológicamente hablando, ¿no es cierto? Hay una oposición entre la luna y el sol. Y tiene que haber luna llena. Y cuando coincide con el eje nodal. Nosotros sabemos que el eje nodal ahora está en Tauro-Escorpio, ¿no? El nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio, en un grado cercano. Mientras más cerca esté, más posibilidades de que la alineación, porque eso es lo que se produce, ¿no? Una alineación entre eh, la Luna, la Tierra y el Sol. Y entonces la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por así decirlo, se interpone en la relación que ellos mantienen. Porque las fases de la Luna, ¿no es cierto?, tienen que ver justamente con esa relación Sol-Luna, donde primero están en una conjunción, en luna nueva, ¿no es cierto? Y luego la luna se va acercando, perdón, no acercando, se va alejando del sol, se hace eh, creciente, ¿no es cierto? Va creciendo a partir de la luna nueva, donde no refleja la luz del sol. Y ahí empieza a reflejar la luz hasta que llega la luna llena, donde refleja total y completamente la luz solar. Y esa luz solar se la entrega, por así decirlo, a la Tierra, hace de intermediaria. Bueno, entonces ella recibe en el eclipse, ella deja de hacer el trabajo que ella hace, ¿no? Que es lo que le gusta hacer, ¿no? Que es reflejar la luz solar. La luna, ¿no es cierto?, se asocia a las emociones, al cuerpo emocional, de modo de que ella se corresponde con un aspecto dependiente de la naturaleza humana. Ella quiere, lo único que quiere es que la quiera. Su naturaleza emocional quiere hacer contacto con otras personas y cuando esa necesidad que tiene es satisfecha, ella se llena, ¿no? De la luz del otro, de aquel o aquella que la quiere. Esto está aparentemente asociado a las relaciones amorosas, ¿no? Es todo tipo de relaciones, todo tipo de contactos. La luna entonces como un espejo y por esa cualidad ella llega a ser como esta intermediaria, ¿no? Entre el sol y la tierra y sus habitantes, es decir, ella es eh, la humanidad no puede mirar al sol a los ojos directamente, es decir, no podemos, ¿no? Por ejemplo, específicamente cuando hay eclipses de sol, se dice que hay que usar algún lente especial, algo, porque no podemos, como seres humanos, mirar directamente la luz del sol. Entonces ella, la luna, recibe la luz del sol y se la entrega a la tierra, se la entrega a todos los seres de la tierra, especialmente, ¿no es cierto?, a la humanidad. Eh, entonces, cuando se eclipsa, significa que no puede reflejar esa luz, entonces el cuerpo emocional lo que le pasa es que se enfría, ¿no? El momento que el sol deja de iluminar, entonces el cuerpo emocional representado por la luna se enfría. Justo en el momento preciso donde ella debería sentirse completamente plena, ¿no? Florecida. Entonces esa contradicción que se produce, ese impacto que se produce en el fondo, produce una suerte de bloqueo, algo así como, ¿qué pasó? ¿No? Ese es un impacto entonces que te produce porque
te enfría, te pone en contacto con el inconsciente finalmente, con los aspectos más oscuros, ¿no? Eh, Ese impas que se produce ahí, luego, eh, bueno, es como cualquier accidente que te ocurre en algún momento de la vida, ¿no? Que, que te deja, te paraliza por un instante y luego la luz vuelve, porque luego de una hora aproximadamente, en el caso particular de ahora, la luna vuelve a ser iluminada, vuelve como a la normalidad. Estoy florecida, no, aquí no ha pasado nada. Pero sí pasó, pues, y ese impacto te queda. Entonces, lo que es interesante cuando tenemos un eclipse, eh, que te mantiene en ese poder, ese momento, ¿no es cierto?, de oscuridad y ver la luna roja, que es como verla ensangrentada, ¿no? Que justamente psicológicamente te impulsa a tomar acciones, te cataliza acciones, ¿no? Te mueve a hacer algo. Y ese algo son temas como tomas de decisiones respecto a las cuestiones justamente que te mueve, te saca desde el inconsciente. Es como cuando alguien se va de tu vida, ¿no es cierto? Para bien o para mal, alguien se va de tu vida y la ausencia de esa persona, es decir, ese momento de bloqueo, ese momento que ya no está, es lo que te produce darte cuenta de lo que pudo haber representado en tu vida, ¿no? Eh, Como cuando te pierdes por un rato, ¿no? Como cuando un niño se pierde, ¿no? Produce un impacto, aunque se haya perdido por un tiempo corto, produce un impacto. Entonces luego, cuando ese impacto pasa, de alguna manera te hace darte cuenta de esos significados, ¿no? Te hace tomar conciencia. Entonces vamos a ver, para poder ir entendiendo esto mejor, vamos a ver el significado del eje nodal. ¿Qué significa el eje nodal, no? Este eje se entiende como un eje evolutivo, se entiende como un camino de desarrollo personal que va desde el nodo sur, donde la virtud se hace vicio, donde el nodo sur representa donde hay un hábito caduco. Bueno, esto que se corresponde en cierta medida con el pasado, eh, este camino evolutivo va desde ese lugar del nodo sur hacia el nodo norte. Y el nodo norte representa eh, el momento que te catapulta al futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con un desarrollo, eso tiene que ver con un avance, ¿no? En ti. De manera, ¿no es cierto?, que de alguna manera, de manera que de alguna manera debemos abandonar aquello que está en el nodo sur y avanzar hacia lo que está en el nodo norte. Normalmente cuando lo vemos en la carta natal, tiene que ver con las casas donde están situados, ¿no? El nodo sur, la casa del nodo sur representa aquello donde la virtud se hizo vicio, entonces no necesariamente significa algo negativo, pero se puede vivir como algo negativo, porque es algo que de alguna manera se corresponde con el pasado, ¿no? Que puede haber sido muy feliz, muy aquí, muy allá, pero que no tiene que ver con tu hacer de hoy, con tu actual. Entonces tienes que ir al futuro, tienes que ir al nodo norte. Y la casa del nodo norte muchas veces te dice justamente cuál es la acción que debes realizar, ¿no? Entonces, en el eclipse actual, el nodo norte acompaña al sol y la luna acompaña al nodo sur. Entonces ya casi tiene que ver justamente con que si el nodo norte acompaña al sol, de alguna manera son las acciones del sol o la ubicación del sol es hacia donde debemos dirigirnos. Y lo que está en el nodo sur, acompañando a la luna, que se asocia más bien al cuerpo emocional, dijimos, es lo que debemos dejar atrás, ¿no? Entonces, esto indica, ¿no es cierto?, que las conductas o hábitos en el mundo de las relaciones, de los afectos, del cuerpo emocional, hay que dejar atrás. Y con la luna en Escorpio, porque la luna se encuentra en Escorpio, ¿no? En el nodo sur. Hay que revisar
con profundidad, en profundidad, ¿no es cierto?, el mundo de los afectos, en cómo estamos relacionándonos, con qué personas entramos en contacto y hasta qué punto estas personas nos resultan adecuadas. Escorpio es un signo de extremos, ¿no? Entonces, extremos significa que estamos sometidos a grandes vaivenes, ¿no? Pero no hay un péndulo que va lentito de un lado a otro, sino que es como ta, 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 de un lado a otro, ¿no? Y está tratando de encontrar un espacio de estabilidad, pero el espacio de estabilidad que nosotros creemos encontrar, ¿no? Justamente nos aferramos a algo, como decíamos antes, ¿no es cierto?, nos puede traer la sorpresa que no es lo que parece. Todo se ve muy bien y no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que poco a poco, en la medida que nos están dando más y más, estamos, estamos cediendo a peticiones, a concesiones, etcétera, ¿no? Es decir, Escorpio, de alguna manera, no, tiene que ver con esto de que te doy y tú me das, ¿no? No, no es un gratis, no, no es un dar gratuito. Estamos hablando de los aspectos, ¿no es cierto?, que son más difíciles, ¿no? Pero que justamente te llevan a la transformación, porque Escorpio es un signo de transformaciones. Se asocia, ¿no es cierto?, como dijimos, a polaridades, a la vida, a la muerte, al bien y al mal. Entonces eso también puede ser que en estos embrollos emocionales en que nos estamos metidos por diversas razones, ¿no? Podemos oscilar un poco entre el mal y el bien. Puede ser que no seamos totalmente capaces de percibir bien la demarcación entre ambos lugares, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Entonces a veces queremos hacer el bien y hacemos el mal, ¿no? Es como cuando decimos cosas como, eh, por su bien, mejor no le digamos nada. Por su bien, ¿no será mejor que la otra persona sepa y buscar la manera de decirlo? Quizás, ¿no? Que ser demasiado brutos en decirle, por ejemplo, ¿no? Pero muchas otras cosas. No, ¿para qué me voy a meter aquí? No, dejémoslo, ¿no? Entonces vamos cediendo, porque lo quiero tanto, vamos cediendo, o porque igual estamos bien, ¿no? No nos damos cuenta y nos vamos metiendo en esos, en esos lugares donde, disculpen, quizás no son los más adecuados para nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuán adecuadas son las relaciones que mantenemos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones más profundas para mantener la relación? Para detectar dónde están las fallas de apreciación, de valoración, en términos de pensamientos, palabras, deseos, hechos, etc. Podemos pensar en términos, por ejemplo, de cuánto me da el otro y con cuánto tengo que responder. O estoy usando o aprovechando la sustancia de otro a mi beneficio, a cambio, claro, del amor que le doy, ¿no? O al revés, hay otro que está usando o aprovechando mi propia sustancia, a cambio del amor que me da, ¿no? Cuando digo sustancia, me estoy refiriendo a lo que yo tengo, ¿no? A mis talentos, a mis recursos. Y es muy importante decir que esto no necesita plantearse en una relación de pareja, puede darse en cualquier relación afectiva o de trabajo, etcétera, en relaciones, en los contactos. ¿Cómo me relaciono? En cualquier tipo de relación. Claro, hay algunas que son más complicadas que otras, ¿no? O que nos importan más. Entonces, reconocer nuestros errores o pasos en falsos en ese sentido y la aceptación profunda de nuestras propias oscuridades es lo que nos permite hacer la transformación, es lo que nos lleva a la autoeducación. No es suficiente con reconocer,
Porque a veces yo no quiero, bueno, por un lado, a veces yo no quiero ver lo que realmente está sucediendo, o lo veo, pero me cuesta aceptarlo, es decir, reconozco, pero no lo quiero aceptar. Entonces puedo tender a justificarme. Bueno, y eso naturalmente es parte del proceso. Tampoco hay que castigarse demasiado a uno misma, ¿no? Porque eso también es bastante escorpiano, ¿no? El tema del castigo. Y el castigo a uno misma, ¿no? No solamente que castiguemos a los demás eventualmente, sino que también el castigo hacia uno misma, ¿no? Son justamente estos temas de los extremos. Pero también es importante darte cuenta cómo lo estás haciendo, ¿no? Si te estás justificando, si estás justificando demasiado la situación que estás viviendo. Es necesario muchas veces eh, aceptar la situación, y aceptar puede ser algo muy difícil, muy doloroso, porque también tiene que ver con ver nuestras propias oscuridades, ¿no? Pero esa aceptación es la que nos permite la transformación, la autoeducación, que justamente es el tema del eclipse. Porque el Sol en Tauro está con el nodo norte. Entonces eso nos muestra el camino hacia adelante. ¿Y qué es lo que sería el camino hacia adelante? El trabajo creativo es lo que produce mi sustancia, mis talentos, ¿no? Eh, y está en nosotros, no en los demás, está en nosotros cuidar, transformar y emplear esa sustancia. En principio, Tauro nos lleva a no emplear la sustancia del otro, sino la propia. Tiene que ver con valorar nuestros recursos, y con recursos me refiero, como dije antes, ¿no es cierto?, a talentos, capacidades, conocimientos, etcétera. Y naturalmente cultivarlos, cuidarlos y mantenerlos en un cierto equilibrio. Porque también podemos atosorarlos demasiado, meterlos en una bóveda con 7 llaves. Ese es un extremo, ¿no? Tenemos que encontrar de alguna manera un equilibrio. Y tampoco se trata de dilapidarlos, ¿no? Botarlos, eh, enviarlos a cualquier lado, ¿no? Tenemos que cuidarlos, darnos cuenta de de nuestro valor, ¿no? Se asocia también a la salud, a mantenerse vital. Eh, Básicamente tiene que ver con valorarnos a nosotros mismos, valorarme a mí misma, ¿no? Eh, Valorar lo que yo soy, ¿no? Tauro suele decir, tanto tengo, tanto valgo. Ya, pero lo que tengo no tiene que ver únicamente con tener o no tener plata, dinero en el banco, o tener posesiones materiales, sino que tiene que ver con, bueno, me tengo a mí, ¿no? Y yo valgo, ¿no? Valgo porque tengo talento, porque tengo recursos personales, porque tengo capacidades. Entonces aquí el tema de la valorización de mí misma es muy importante. Valorar lo que tengo, valorar lo que soy, eh, y aprender a compartirlo, ¿no? Pero yo no puedo compartir algo que no tengo, algo que no es verdaderamente mío, porque estoy compartiendo algo que le pertenece a otro, por ejemplo, ¿no? Y lo estoy haciendo ver como si fuera mío. Entonces tengo que ocuparme de eso. Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que yo realmente tengo? ¿No? Bueno, el nodo del norte con el sol señala de alguna forma la autoconciencia. Por eso que esto es un trabajo introspectivo de autoconciencia, ¿no? Eso es lo que nos regala el eclipse. De manera entonces que en este eclipse finalmente nos hace preguntarnos por nuestro valor real, más allá de la materia, por un lado, y por el otro en términos de si me estoy valorando o no en las relaciones que mantengo. Entonces, ahora, la conformación del cielo para este eclipse nos trae también otras cosas a las que solo me voy a referir brevemente. Por una parte, Urano se encuentra transitando por el signo de Tauro, en las cercanías del nodo norte, y en un semisextil con Venus en Aries,
que es regente de Tauro, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, el impulso a la creatividad y a la aceptación de formas creativas, ¿no? Eh, e inteligentes, de relacionarnos está muy presente. Puede ayudarnos a integrar en nosotros otras formas nuevas de ver, ¿no? Una Venus en Aries es... hay un impulso fuerte ahí. Aries indica un nuevo comienzo. Es como que por todos lados en la carta muestra, veamos estos nuevos comienzos, ¿no? Eh, y ver esto nuevo, esta creatividad nueva y no quedarnos en los viejos hábitos. Urano también nos impulsa en esa dirección, ¿no? Es decir, la inteligencia creativa es Urano. La oposición Sol-Luna en el eje nodal, además de Saturno, está, digamos, está en una figura que nosotros en nuestra escuela Hoover, en toda la escuela Hoover, no solamente la nuestra en Chile, eh, hablamos de una figura que llamamos Provocat, que está, en este caso particular, los elementos de esa figura son el Sol, la Luna, ¿no es cierto?, en el eje nodal, y también acompañados de Saturno. Saturno está en Acuario, y también Marte y Neptuno participan de esta figura, que están en conjunción nada menos que en Pisces, ¿no? Entonces, la figura provocat se puede entender como un provocador. Básicamente, sin entrar en demasiados detalles, un provocador es un provocador, que significa en la práctica que nosotros provocamos algo o somos provocados. Es decir, provocamos algo en las personas, en el mundo que nos rodea, o somos provocados. Siempre las cosas tienen estas dos caras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del eclipse, el eclipse nos está provocando, ¿no? ¿Qué significa provocar? Te pincho, ¿no? A ver qué pasa contigo, ¿no? A ver cómo reaccionas a esto que te estoy entregando, a esto que te estoy regalando. Eh, entonces, bueno, somos provocados a actuar, no a quedarnos ahí, a reaccionar frente a esto que está ocurriendo. Y en este sentido, yo diría que el pensar, el sentir y el hacer, eh, eh, la provocación es actuar en cierta medida en forma alineada, es decir, lo que pienso, lo que siento y cómo actúo en el mundo debería tener una integración, que en nuestra escuela nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la integración de la personalidad. Sol, Luna y Saturno deben estar integrados, que son en la figura Provocat los que forman este triángulo de rendimiento que en otras astrologías se le llama la T cuadrada, ¿no? Entonces es provocador eso, pero está junto con esta otra parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta Marte-Neptuno también. Y Marte-Neptuno, bueno, a Marte no le gusta mucho Neptuno, ¿no? Porque Marte es un tipo de acción y Neptuno va a tender a suavizar, por decirlo menos, esa acción fuerte y que busca un logro, que busca un rendimiento, ¿no? Entonces, lo que podríamos creer que el tipo de rendimiento que busca en conjunción con Neptuno y en el signo de Neptuno, que es Piscis, ¿no es cierto? Piscis es el signo más pasivo tiene como otras misiones, ¿no? Y las misiones están relacionadas con lo espiritual. Es decir, podemos ver lo espiritual no como alguien de barba allá en el cielo, sino que lo podemos ver como nuestro ser interior, nuestra interiorización, lo que hay dentro nuestro, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nos llama es, de alguna manera, es un guerrero, es un guerrero del espíritu, ¿no? No es el guerrero con la espada, bueno, podría ser con la espada en caso, ¿no es cierto?, de pelear por el bien y el mal, ¿no? Por lo más profundo del ser humano, ¿no? Entonces, eh,
podemos decirlo en términos generales, que esta conjunción Marte-Neptuno, podríamos decir que nos recuerda la importancia del espíritu en nuestras decisiones, eh, de que en cualquier cosa que hagamos o decidamos, no nos olvidemos de respirar profundo y conectar con nuestra esencia, antes de simplemente por impulso, por el afán de rendimiento, por el afán de que sea rápido, hagamos, ¿no? También tenemos que Júpiter, con su entrada a Aries el otro día, ¿no? Cuando fue el 10 de abril, nos contribuye grandemente con los nuevos inicios, ¿no? Con una visión amplia en un nuevo inicio, ¿no? En aspecto también con Mercurio en Géminis y Plutón en Capricornio, ¿no? Da mucha fuerza a eso, ¿no? Entonces habría que mirar, por un lado, digamos, en la casa donde está Aries en tu carta, para ver, porque está recién entrado Júpiter a Aries y no me acuerdo exactamente la fecha, pero hay un momento que va a retrogradar y se va a devolver de nuevo a Pisces. Va a ser un breve periodo y luego definitivamente entra a Aries, ¿no? Y en Aries se va a quedar ahí aproximadamente un año. Así es que la casa donde está Aries y los grados, cómo va acompañando, puede ser interesante porque tiene que ver con ese impulso a inicios nuevos. Y por lo demás, en estos momentos, justamente en relación con el eclipse, ¿no es cierto?, para hacernos una idea en términos personales, hay que mirar dónde están posicionados, es decir, en tu carta, a ver, veamos, el nodo norte está posicionado a 22 grados y medio, ¿no es cierto?, 22 grados con 31 minutos de Tauro, y el nodo sur en 22 grados 31 de Escorpio, ¿no? Y por otro lado, el Sol a 27 grados 17 de Tauro y la Luna a 27 grados 17 de Escorpio. Entonces, nosotros podemos decir que en lugar entre, digamos, entre los 20 a 27 grados más o menos de Tauro o 20 grados a 27 de Escorpio, donde está eso en tu carta, en qué casa se ubica eso en tu carta, es la parte donde va a ser activada. Entonces, por ejemplo, puedes tener entre los 20 grados de Tauro a los 27 de Tauro, ese sector se encuentra en la casa 1. Y eso hace que naturalmente en la casa 7, la casa que está al frente, estaría en esos mismos grados Escorpio. Entonces observa la casa 1 en este caso con la casa 7, hay que ver cómo la casa 1 y la casa 7 con qué se relacionan, que en este caso del ejemplo justamente se relacionan con las relaciones, así que se hace más fuerte todavía, pero ahí tienes que mirar en qué eje se encuentra en tu carta esta franja, ¿no? Que va entre los 20 grados y los 27 aproximadamente Tauro-Escorpio, ¿no? Y ahí, bueno, ver, ver qué es lo que hay en ti, ¿no? Puede haber un planeta, por ejemplo, pero puede no haber ningún planeta, pero puede ser la casa. Entonces, bueno, seguramente a todos no nos va a afectar del mismo modo, porque tiene que ver justamente con la parte que nos afecta y cuán importante es en nuestra propia carta, ¿no? Eso ya merecería otro video entero y más, ¿no? Para ir entendiendo qué es lo que pasa en cada uno de esos lugares. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Se hizo un poco largo quizás, no sé. Eh, Muchas gracias. Se trata entonces de básicamente crear nuevos recursos en base a lo que somos, lo que tenemos, valorarnos a nosotros mismos y nuestros recursos, nuestras capacidades. Espero que te haya gustado, espero mucho que te haya gustado. Y si es así, porfa, te voy a pedir si le puedes dar un like y si tienes ganas, poner un comentario, porque bueno, nosotros estamos recién empezando con este canal y nos gustaría también
por una parte, ¿no es cierto?, plantear nuestros temas, pero también nos gustaría saber eh, qué, qué temas te interesan a ti en particular, ¿no? Entonces, ponerlo ahí sería muy bueno para nosotros, ayudaría también a mejorarnos. Así es que eso, muchas, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.